Perderte es el primer paso para encontrarte. Si crees que estar perdido es malo, entonces esto es para ti. De alguna forma es normal, así nos educan, con la idea de que siempre debemos saber hacia dónde ir. Desde niños nos enseñan que hay que tener un plan claro, un mapa para la vida. Nos dicen que debemos saber qué estudiar, qué trabajo queremos, con quién casarnos, cuántos hijos tendremos, dónde vivir. Pero ¿qué pasa cuando sientes que ya no encajas en ese molde? Como todo parece estar escrito, desviarte de ese camino es casi un pecado. ¿Pero has pensado que tal vez perderte es justo lo que necesitabas? El problema es que tan solo imaginarlo nos aterra. Perderse nos hace sentir como si una gran parte de nuestra identidad fuera a morir. Y en parte es cierto, ese vacío que se siente cuando no sabes hacia dónde vas puede noquearte. Sin embargo, ese vacío también puede ser una gran oportunidad para cuestionarte. ¿Estás siguiendo el camino que quieres o simplemente el que te dijeron que debías seguir? Cuando te pierdes, te enfrentas al caos. Y el caos, aunque lo parezca, no es el enemigo. Al contrario, es un terreno fértil donde puedes construir la vida que realmente quieres. Paradójicamente es ahí donde puedes escuchar lo que realmente hay dentro de ti. Sí, claro que perderse duele, pero también te obliga a buscarte, a moverte, a explorar. Y al hacerlo, inevitablemente llegas a lugares que nunca imaginaste. Nos han hecho creer que redirigir es un fracaso, que tenemos que tener todo resuelto desde el principio. Pero las personas que más han impactado al mundo hicieron exactamente lo contrario. El verdadero enemigo, para mí, es vivir una vida sin evolución. Tu mayor miedo tendría que ser terminar tu vida justo como la empezaste, sin conocerte. Vivir una vida común y corriente, igual de infeliz que la de la mayoría de la gente. Y todo por no atreverte a cambiar. El sistema en el que vivimos está diseñado para generar personas como si fueran piezas intercambiables, como engranes de una gran máquina. Desde la educación hasta el mercado laboral, la cultura popular nos manipula hacia buscar la especialización desde una edad muy temprana. Nos dicen que cuanto más profundo sea nuestro conocimiento en un área específica, más valor tendremos. Pero en realidad la vida funciona así. Yo creo que este enfoque beneficia principalmente a los dueños del sistema, que necesitan trabajadores que hagan algo muy bien de manera eficiente, pero también reemplazable. La especialización temprana puede hacernos altamente competentes en una tarea específica, pero también nos vuelve frágiles y limitados. Nos sitúa en un espacio pequeño donde nuestro valor se mide únicamente por lo que hacemos en ese ámbito, dejando de lado el potencial de crear conexiones entre diferentes áreas del conocimiento. Esto, paradójicamente, reduce nuestra capacidad para adaptarnos y para innovar en un mundo que está en constante cambio. Y no solo en lo laboral, también en el ámbito personal, ser uno más tiene muy pocos beneficios. Piénsalo. Por otro lado, las élites históricas y también las actuales suelen priorizar una educación mucho más amplia. En épocas pasadas, por ejemplo, la realeza y las clases altas eran educadas en diversas disciplinas como literatura, música, filosofía, matemáticas, historia, estrategia militar y muchas más. Esta formación holística no solo los preparaba para liderar, sino que también les daba una perspectiva amplia, habilidades de pensamiento crítico y una capacidad única para conectar ideas de diferentes campos. Hoy en día, los emprendedores y los líderes más exitosos también tienen un enfoque similar, que se le conoce como skill stacking o ampliamiento de habilidades. Ellos combinan conocimientos de tecnología, de negocios, comunicación, creatividad y psicología para crear soluciones innovadoras y navegar en entornos complejos. No es casualidad que personas como Elon Musk o Steve Jobs se destaquen por ser los mejores, pero no solo en una cosa, sino por su capacidad en integrar diferentes habilidades y enfrentar problemas desde perspectivas que simplemente son irrepetibles. En el mundo moderno, como siempre, se requiere de una serie de habilidades holísticas que te permitan realizarte como individuo, y nuevamente no solo en lo profesional, sino en todas las áreas de tu vida. Tener una educación amplia tampoco significa renunciar a la especialización, sino abordarla desde un lugar mucho más estratégico. En lugar de ser un especialista más en un campo de moda, competitivo o saturado, se trata de desarrollar una combinación única de habilidades que en conjunto te hagan valioso y difícil de reemplazar. Por ejemplo, un ingeniero que entiende de diseño y psicología del usuario puede crear productos mucho más intuitivos y atractivos que alguien común. O un abogado con habilidades de comunicación y conocimiento en tecnología puede destacar en negociaciones y áreas emergentes como la inteligencia artificial, por ejemplo.
Esta capacidad de conectar puntos aparentemente inexistentes es lo que realmente nos hace valiosos. Nos convierte en solucionadores de problemas, innovadores y líderes en lugares que una persona común y corriente no puede llegar. En esencia, te hace insustituible. Aún así, como decía, el sistema premia la especialización porque eso es lo que mantiene las jerarquías intactas. Mientras más estrecha sea tu perspectiva, más dependiente eres de quienes toman decisiones. Pero elegir un camino distinto, uno que valore esa amplitud antes que la profundidad simplemente porque sí, no solo te empodera como individuo, sino que también hace que desafíes las reglas del juego. Te permite jugar en un nivel diferente, donde no eres una pieza intercambiable, sino un creador de valor único. Y este enfoque de vida, al final es una prueba de que no estás destinado a ser reemplazable, sino único. Y con esta capacidad de reinventarte continuamente, de aprender, de construir algo que nadie más pueda replicar. En el libro de David Epstein, The Range, lo que explica maravillosamente es que las personas más exitosas no son las que eligen estos nichos necesariamente a una edad temprana, sino las que pueden explorar poco a poco todos sus intereses, sus curiosidades y de alguna forma lo integran de su propia manera, ¿no? Así podría ser la historia de Da Vinci, que siguió las curiosidades, se equivocó, se reinventó, fue sumamente criticado por algunas personas, pero nadie puede poner en duda hoy en día que es un verdadero genio. Fue pintor, inventor, anatomista, músico y mucho más. Al final él no veía barreras entre disciplinas, sino que dejaba que su propia curiosidad fuera una brújula interna. Y esta capacidad para conectar ideas nos probó que no existe un solo camino para el éxito, sino que al final lo importante es adentrarte en ti, conocerte, saber quién eres. Y esto te abre la puerta a una experiencia mucho más profunda de lo que es vivir en este mundo. Otro ejemplo más, como ya lo habíamos hablado antes, es Steve Jobs. Antes de revolucionar con la tecnología de Apple, por ejemplo, tomó algunas clases de caligrafía que le parecían interesantes y aparentemente no tenían ningún tipo de utilidad práctica en lo que él se dedicaba, pero al final influyeron en el diseño de tipografías que sí fueron un gran diferenciador en Apple, por ejemplo, ¿no? Aquí también es donde tiene mucho sentido y mucha importancia otra idea que me gusta mucho de Simon Sinek sobre el propósito. En el libro de Start With Why, según Simon Sinek, encontrar nuestro porqué, esa razón fundamental que nos mueve, es el punto de partida para lograr un impacto significativo, ya sea a nivel personal o empresarial. Pero el propósito no es una respuesta fija, es dinámico, se moldea y evoluciona a la par que vivimos y aprendemos. Solo que este proceso requiere de apertura, un cuestionamiento constante y sobre todo aceptar tu autenticidad. El círculo dorado que él propone es una herramienta poderosa para explicar por qué algunas personas y empresas realmente destacan mientras que otras permanecen en la mediocridad. Este revolucionario modelo de 3 niveles se ve así. En el número 1 y hasta arriba está el porqué, el propósito, la causa o la creencia que impulsa lo que haces. En el 2 está el cómo, que son los procesos o valores que diferencian tu manera de actuar. Y en el 3 está el qué, los productos, servicios o resultados tangibles que ofreces. La mayoría comienza desde afuera hacia adentro. Primero te dice qué hace, luego cómo lo hace y rara vez llegan a preguntarse el por qué. Sin embargo, los verdaderos líderes, innovadores y visionarios lo hacen al revés, de dentro hacia afuera. Saben cuál es su propósito y lo usan como una brújula para alinear todo lo demás. Apple, por ejemplo, no solo es que se dedica a hacer tecnología como computadoras o celulares, sino que su propósito, que es desafiar el status quo y empoderar a las personas a pensar diferente, les ha dado toda otra dimensión. Probablemente muchos de los que escuchen esto, inclusive yo, que ya crecí con Apple, no sabemos que inicialmente las computadoras eran un lujo reservado para muy pocos, donde se veían como aburridas y complicadas, pero gracias a empresas como Apple, al final la tecnología dio otro giro y se volvió inclusive algo de estilo de vida, ¿no? Algo aspiracional que representa ciertos valores y una visión del mundo que muchos queremos formar parte de, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, para Apple se vería su propósito como desafiar el status quo y hacer las cosas diferente, que es un propósito que a la mayoría yo creo que nos gusta,
Por otra parte, las tácticas o cómo del proceso es tener productos diseñados de forma muy cuidadosa y fáciles de usar, que también es algo importante. Está este discurso o esta discusión sobre qué es mejor, ¿no? Un Android o un iPhone o un iPad o una tablet, y la gente que normalmente no usa Apple habla de características muy técnicas, y no es que los productos de Apple sean mejor en ese sentido, pero sí realmente representan estos valores y es por lo que mucha gente los utiliza, ¿no? Y al final el qué, pues habla mucho más de los productos o servicios que tienen, que son importantes, pero cobran todo otro sentido después de verlos a través de este lente, ¿no? Y bueno, David Epstein y Simon Sinek al final nos proponen buscar nuestro propósito desde nuestras curiosidades, de estas características personales, porque el propósito no surge mágicamente ni de un momento de iluminación, sino que se construye explorando diferentes intereses, habilidades, experiencias, y esta amplitud nos permite conectar puntos que a primera vista parecen invisibles, pero que terminan formando un mix único y sumamente valioso. Entonces, el propósito no se encuentra al elegir un camino estrecho y lineal, sino que se descubre explorando y combinando. Al igual que las empresas que operan desde su porqué, las personas que también tengan una educación amplia y antes de especializarse puedan integrar habilidades y conocimientos diversos para crear algo único, en lugar de simplemente ser especialistas sustituibles, se pueden convertir entonces en arquitectos de soluciones con perspectivas ricas y dinámicas que los hacen irreemplazables. Cuando nos guiamos por un propósito claro y permitimos que nuestras experiencias diversas lo enriquezcan, encontramos un camino que no solo genera resultados externos, sino también una profunda satisfacción interna. En un mundo que premia lo intercambiable, este enfoque nos regala lo verdaderamente esencial, una conexión profunda con lo que nos hace únicos y valiosos. Así, las dos ideas convergen: abrirte al mundo, explorar diferentes disciplinas y experiencias, y luego integrar todo eso desde tu esencia, es lo que en realidad te permite construir algo que no solo te dé éxito, sino también plenitud. Este proceso te convierte en persona y profesional más completo, capaz de aportar valor auténtico en cualquier contexto. Ya en un ámbito muy personal, el Golden Circle nos invita a alinear nuestras acciones con un propósito profundo, del que ya hablamos, en lugar de simplemente perseguir metas aisladas, ¿no? Y esto nos regresa hasta el principio de lo que estábamos hablando, de no vivir una vida común y no vivir una vida repetida por lo que se nos impone o por lo que parece ser el único camino. Al final, el mundo tiene infinitas posibilidades y es importante, pese a que cause mucho dolor y sea difícil perderte, tener esa valentía de enfrentarlo y al final abrirte y saber que tienes que vivir la vida bajo tus propios términos. Y bueno, ya pasando a otro tema, algo que me parece muy interesante, así como hablamos ya de figuras como Da Vinci o como Elon Musk o Steve Jobs, es que hoy en día una vida de este estilo no tiene por qué estar limitada a unos pocos. Yo creo que hoy está al alcance de prácticamente cualquiera. En el mundo digital, igual que en la vida tradicional, también se dice que debemos reducirnos a un nicho en específico para ser exitosos. La lógica detrás de esto es que al enfocarnos en un solo tema o área, podríamos tener una audiencia mucho más segmentada y más rentable. Y esta idea relativamente parece lógica dentro de un mercado saturado, como lo que hay hoy prácticamente en cualquier lugar, pero Dan Coe habla de una perspectiva muy diferente y que me encanta. Dice que lo que realmente nos hace únicos no es enfocarnos en un solo aspecto de nosotros, sino integrar todas nuestras facetas. Así que en lugar de perseguir la idea de crear, por ejemplo, una startup millonaria o de buscar un nicho ultra concreto, es mucho más interesante y más inteligente adentrarnos en nuestra propia trayectoria de vida y los problemas que hemos superado. La clave está en compartir esa visión única que tienes del mundo y los problemas que quieres resolver, porque aunque todos tenemos los mismos problemas alrededor de nuestra salud, del bienestar, de las relaciones o de la felicidad en sí, nuestra forma de resolverlo es única. Y en esta autenticidad es donde se encuentra el verdadero valor. La gente se va a identificar contigo, no porque seas perfecto o tengas una respuesta definitiva, sino porque aunque no lo sepas, hay muchas personas que comparten experiencias similares. Lo interesante de todo esto es que si sabes comunicarlo de manera efectiva, tu historia puede tocar con miles o incluso millones de personas. Las redes sociales te dan una oportunidad sin precedentes, casi gratuita, para encontrar y mostrar ese camino único que comienza desde lo personal, pero que inevitablemente abarca lo profesional.
Esta conexión entre lo personal y lo profesional puede permitirte vivir una vida mucho más plena, más intencionada, más auténtica, donde el trabajo, lejos de ser un peso, sea una gran oportunidad para crecer, para aprender y generar impacto. Este fenómeno en realidad podría compararse con el Renacimiento, que ahora sería el Renacimiento digital, gracias a este alcance global mucho mayor, gracias a la tecnología. Al igual que en el Renacimiento, donde existía Da Vinci y muchos otros más que en realidad participaban en múltiples disciplinas, hoy la tecnología nos da este espacio para ser multifacéticos, para no estar limitados a un solo rol, sino tener esa libertad de compartir diferentes aspectos de tu vida, de tus pasiones, de los aprendizajes que vives, de una manera en la que trascienda las barreras tradicionales del tiempo y el espacio. Por lo tanto, en lugar de ver las redes sociales como un lugar de entretenimiento, puedes darle un giro para utilizarlas y crear no solo desde un nicho, sino desde un espacio donde puedas mostrar todas tus facetas y conectar con quienes compartan tu visión y valores. Esto no solo te va a ayudar a construir una marca personal única y auténtica, sino que también va a transformar el trabajo en algo mucho más profundo y pleno, porque ya no solo se trata de vender un producto o servicio, sino de compartir tu historia y visión con personas a las que les resuene. En cuanto a mí, la verdad es que mi historia es un contexto interesante, donde a pesar de las limitaciones que tuvieron económicas y de formación, mis abuelos pudieron construir una empresa cada uno y fueron una gran influencia, ¿no? en mi niñez, y realmente lo siguen siendo hoy en día. Y aunque mi camino no siguió exactamente la misma dirección, sí sembró en mí una semilla de emprender. Desde chico vi cómo lograron darle forma a sus sueños prácticamente de la nada, cómo enfrentaron retos con determinación y creatividad. Y aunque no fui parte tal cual de sus empresas, ese espíritu de independencia y de construir algo propio fue algo que en gran medida heredé. Cuando entré a la universidad, esa semilla germinó y decidí empezar mi propia empresa, Rosso, una consultoría en estrategia de negocios y desarrollo de marcas, que no empezó tal cual en ese sentido como empresa, pero poco a poco fue evolucionando en el proceso, adaptándose a mis intereses y a lo que realmente me apasiona. Y durante ese proceso de descubrimiento, mientras construía mi empresa, realmente también me conocí a mí mismo y entendí qué es lo que me motiva. Obviamente no todo fue tan sencillo. Al no seguir un camino tradicional y no adaptarme a lo que se espera de alguien con mi formación, me encontré con críticas incluso de mi propia familia. Recuerdo que me decían, y a veces todavía me lo dicen, que lo mejor sería hacer experiencia en otra gran empresa antes de solo enfocarme en mi emprendimiento, y que seguramente debería darme un tiempo antes de comprometerme tan profundamente con algo que puede parecer incierto. Y esa presión por la seguridad y la estabilidad al final siempre está ahí y no es fácil ignorarla. Aún así, mi intuición siempre me dijo que estaba tomando el camino correcto, y la verdad es que estoy feliz. Hoy, mirando hacia atrás, creo que hice bien en seguir mi propio camino, no porque sea el único camino o porque sea el mejor o mejor que el de alguien más, sino porque a través de este proceso he podido conocerme realmente. Emprender me ha dado la oportunidad de construir una vida que no solo me gusta, sino que me reta, me transforma, me permite ser fiel a mis valores y a mis sueños. He encontrado libertad, y eso es algo que ninguna empresa o ninguna otra oportunidad podría haberme dado de esta forma. La libertad intelectual, financiera, de tiempo y de ubicación es algo invaluable. Nada en el mundo podría comprarla, porque es el reflejo de lo que he logrado construir para mí mismo. Mi empresa no es solo un proyecto de negocios, es una parte de mí, una pieza esencial en mi rompecabezas. Este año también empecé a desarrollar mi marca personal, lo cual en muchos sentidos siento que se conecta directamente con mi trabajo en Rosso. Si en la empresa ayudo a otros a desarrollar sus estrategias y construir sus marcas, con mi marca personal quiero apoyar a aquellas personas que están pasando por lo mismo que yo pasé, que se sienten perdidos o que no encuentran su camino. Mi experiencia seguramente podría ser útil de la misma forma que el conocimiento de tantas personas me ha servido a mí. Creo profundamente que la vida no solo se trata de alcanzar una meta, sino de construirte constantemente. La plenitud viene de ese proceso, de entender que todo lo que estamos viviendo, aprendiendo y compartiendo es lo que nos forma. No se trata de un destino final, sino de una evolución continua. Lo que quiero que entiendas es que la vida es una búsqueda de ti mismo, de encontrar tu libertad, tus principios, tu gente, tus lugares, tu mundo, tu esencia.
Sé que a veces el proceso de encontrarse no es claro y puede dar mucho miedo. Por eso es que tememos tanto perder el rumbo, equivocarnos y no saber qué hacer. Pero es importante que sepas que perderte no es un fracaso, es el primer paso hacia el verdadero encuentro contigo mismo. Porque solo cuando te pierdes puedes empezar a buscar lo que realmente importa, lo que realmente quieres, lo que realmente eres. Y la verdad es que dentro de ti ya hay todo lo necesario para vivir la vida que sueñas, la vida que te mereces. Así que si alguna vez te sientes perdido, no tengas miedo, acepta el miedo, abrázalo, pero sigue adelante. Ese miedo puede ser un indicador de que estás en el lugar correcto, de que estás a punto de dar un paso hacia algo grande, hacia algo que solo tú puedes descubrir. Esa es la verdadera riqueza de la vida, el viaje de encontrarte, de reinventarte, de seguir el mismo camino que tú diseñas. Y es un camino que al final te llevará hacia tu propia definición de plenitud. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.